Ay. Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy tenemos de invitado a Diego Hernández. Diego es docente de la facultad del Instituto de Economía hace varios años. Fernández, ¿qué dije yo? ¿Hernández? Bueno, Hernández, ¿no es lo mismo? Trabaja también en el Banco Central del Uruguay como Data Scientist e investigador en inteligencia artificial generativa. Está haciendo un doctorado en temas de inteligencia artificial y hoy nos va a presentar análisis de procesamiento del lenguaje natural utilizando técnicas de inteligencia artificial. Así que, bueno, bienvenida, Hernández. Diego Fernández, muchas gracias. Perdón, ahí tiré algo. Bueno, Dale. primero que nada, agradecer a Natalia, a Ana, Luis, al Instituto General. Acá la idea es compartir algo que tenemos una dualidad. Por un lado, nosotros trabajamos en el Banco Central, pero bueno, hoy acá estamos más bien a nombre fuera del Banco Central. Yo esta temática es algo que hace muchos años estoy en esto. Yo hice la maestría de Ingeniería Matemática y ya por el 2012 estábamos haciendo algunos intentos donde utilizar redes neuronales para estudiar cosas de series de tiempo. Yo después me metí algo que hace unos días Juan Calinquerián compartió con ustedes un test de causalidad. Ahí llegamos a partir de una maestría, la maestría de Economía de acá de facultad, donde por primera vez nos metimos en un tema apasionante que era análisis de recurrencia. Eso después, y ahí Juan fue tribunal de la tesis y yo después seguí con Juan y con Roberto Marcarián estudiando esa herramienta para otro tema que es un test de independencia. Lo que Juan les demostró era una derivación hacia la causalidad. Eso me llevó a que yo siguiera intentando investigar estas cosas y me anoté en Argentina, en la Universidad Nacional del Sur, en un doctorado que es de Economía, pero el proyecto es en Inteligencia Artificial. Tiene un componente. Eso para más o menos hasta dónde llegamos hoy. ¿Tá? Y bueno, lo que vamos a compartir, no. Ahí, a ver. Ahí va, gracias. Bueno, la presentación era la presentación mía, que ya está hecha. Después, enmarcar este trabajo, más allá de los resultados que se puedan obtener con estas cosas, es enmarcarlo en esta temática, ¿tá? Que por un lado aparece ser algo nuevo, el concepto a raíz de explotó en el mundo la temática a raíz de ChatGPT, hacia fines de 2022, pero algo que ya existía, no muchas personas lo conocíamos. Incluso el área que se llama generativa dentro del campo enorme de inteligencia artificial ya existía. Ya había modelos generativos. Y bueno, y después el trabajo intenta también disparar una especie de discusión o no sobre si esto es un cambio de paradigma. Acá a lo que nos importa es para el análisis de datos. Me refiero a las mismas cosas que siempre intentamos hacerlo, pero si este tipo de tecnología introduce un cambio, tal vez no cuantitativo, pero sí cualitativo. Es una pregunta que está. Yo ante esa tengo sí una respuesta. Creo que sí estamos viviendo un cambio de paradigma, pero bueno, está en discusión. También para el tema de la enseñanza en general y en diferentes ámbitos, si estamos o no en un cambio, las cosas que hacemos de otra manera. No sé si mejor, pero sí de otra manera. Todo el trabajo tiene todo este trasfondo. Perdón. Y bueno, acá el trabajo en sí, la temática no es nueva tampoco, el análisis de textos existe hace muchos años, técnicas muy buenas, paquetes implementados en R, en Python, en lo que quieras, que ya lo hace. Por lo tanto, no hay demasiada novedad en el tema en sí. Lo que puede o no haber una cierta novedad es en la forma que se hace. ¿Está bien? Entonces acá la consigna era agarrar un tema que podría ser importante, discutir o no. Dice, bueno, la consigna es, hagámoslo el 100% del proceso usando inteligencia artificial. ¿Está? Y el 100% significa, nosotros armamos un chat,
no es ChatGPT, es algo que corre local. Entonces la consigna era, bueno, y el proceso arrancó así, decir, bueno, quiero analizar tales documentos, en este caso informes descriptivos de cuentas nacionales y balanza de pagos. Proponeme una estructura para el análisis. Imagínate que es un paper. Entonces la típica, ¿no? Introducción, desarrollo, bla, bla, bla. Posibles análisis a hacer. Vos después te quedás o no con la propuesta que te genera. ¿Ah? Suponete que le decís, ok, estoy de acuerdo con la estructura del trabajo. Bueno, la segunda etapa es decir, bueno, proponeme alguna especie de código para ejecutar el análisis. Okay. Y es maravilloso para poner códigos. Son maravillosos estos modelos. ¿Tá? Y bueno, vos después lo que tenés que hacer es, bueno, tenés un editor, algo donde ejecutarlo. En este caso es con lenguaje Python lo que se hace, pero puede ser con R o con algún lenguaje que uno más o menos maneje. ¿Está bien? El resultado no es mucha cosa, son tablas, gráficos, lo que más o menos hacemos siempre, obtenemos. ¿Tá? Hay grafos, pero bueno, hay diferentes cosas. Y después lo que se hace es pedirle también a estas inteligencias artificiales que lo interpreten. O sea, uno le pasa el resultado que genera, tanto en tablas como en gráficos, que haga un análisis. Cosas que hacemos nosotros, ojo, ¿no? Intentamos hacer nosotros, o con técnicas complementarias, para sacar una conclusión, entre comillas, objetiva de los datos. ¿Tá? Entonces, esa era la consigna. ¿Tá? Generar algo que es el 100% usando esta. Pero en las etapas que ahora vamos a ver, ¿tá? Hay cientos, no, perdón, hay como 10 o 12 modelos de inteligencia artificial que hacen diferentes cosas. Bueno, acá un poco de resultados. Esto, ¿tá? Si bien eso tiene resultados, otra cosa que es importante, que no lo vamos a comentar hoy, no lo vamos a ver hoy, a veces este tipo de análisis en base a documentos intenta extraer el que se llama el componente comunicacional. ¿Cómo se comunica tal información? En este tipo de documentos, que es puramente descriptivo, son la descripción de la actividad económica en cuentas nacionales, la descripción de las cuentas externas en la balanza de pagos, el componente comunicacional o más del tipo análisis sentimiento, donde está la parte, como que se pierde un poco. Pero acá la idea del trabajo tiene dos aristas más que están hechas. Una es, si lo que surge de este tipo de documentos, en cuanto a palabras puramente, coincide con las variables económicas, por ejemplo, la evolución de la economía, tanto en la parte real de cuentas nacionales como de balanza de pago. Hay una coincidencia. Y después hay otro abordaje que es más interesante todavía, es cómo este tipo de información generada es utilizada o percibida por analistas, investigadores, estudiantes o el público, o los medios de comunicación. Entonces, hay una tercera pata del estudio que es utilizar otras técnicas de inteligencia artificial para intentar extraer comentarios, noticias, sea de la web o sea del deseo. Y después comparar ambas cosas. ¿No? Eso. Bueno, acá repito, en primer lugar, vamos a trabajar con documentos e informes que desde el punto de vista si bien hay mucha generación de datos de la economía uruguaya, estos son importantes en cuanto al contenido. Y bueno, el análisis son, en principio, con modelos que se llaman locales, son modelos, ¿tá? También esta herramienta apunta a, si yo intentara analizar el texto de un documento que no sea público, la utilización de modelos tipo ChatGPT, cosas, ¿tá? Si es confidencial, la información, cuando vos la usás, se la estás traspasando a OpenAI si es ChatGPT o a Microsoft si usás, se la estás dando. Entonces acá también era desarrollar algo con local. Local significa pago internet y funciona. Eso significa. Entonces la información no viaja, Entonces también, por eso justifica usar lo que se llaman los modelos Llama 3. Son modelos que salieron alrededor de agosto por primera vez, son de la empresa Meta, Facebook, ¿no? Que los dejan
¿tá? Y hay unas variantes de modelos locales. Este tipo de modelos, bueno, perdón, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de matemática, estamos hablando de redes neuronales, estamos hablando de funciones que generan cosas, y el gran cambio de paradigma, entre comillas, es, son entrenados, el concepto de entrenamiento es histórico, ¿no? De hace muchos años, pero la mayoría de las técnicas de entrenamiento, el output, ¿tá? Tiene mucho sentido con la información que está en el entrenamiento. Estos otros tipos de modelos tienen la capacidad de generar algo que no está necesariamente en la información que son entrenados. Por eso se llaman generativos. ¿Está bien? Y un problema que tiene es que son funciones, pero el output es probabilístico. ¿Tá? Eso introduce ciertos problemas, ¿tá? Y aparecen palabras, y han escuchado, donde estos modelos me mienten, estos modelos alucinan, etc. Y es obvio que alucinan porque el output es probabilístico. Y está bien que alucinan porque así fueron pensados. Esto para... Este modelo llama 3, ¿tá? El input a la función, el insumo que vos le pones, es texto. Son modelos de lenguaje natural. ¿Tá? Y el output, por lo general, también es texto. ¿Tá? Pero hay otras variantes de modelos, por ejemplo este es open source, ¿tá? Que vos le podés ingresar una imagen y te analiza y el resultado es texto. ¿Tá? Entonces, los dos grandes modelos que usamos fue, para todo lo que es análisis de texto, es llama 3, y cuando yo le quiero pasar, por ejemplo, una imagen, un gráfico generado, o una tabla generada, es mucho más fácil analizarlo con modelos de imagen. ¿Tá? Es mucho más fácil, que lo entiendes. ¿Tá? Por eso... ahí va, gracias. Acá es un resumen de toda la parte más, entre comillas, técnica del análisis que se hace, todas las etapas. ¿Tá? Lo primero que yo les contaba es la creación del propio código, se le pide. ¿Tá? Vos podés saber programar, obviamente para hacerlo tenés que evaluar la calidad de la generación del código, no es que lo podamos hacer sin saber, pero bueno. ¿Tá? La mejor forma de saber si este código funciona o no, bueno, lo ejecutás, si funciona genial, si no funciona te va a dar un error, y a veces hay algo tan simple como volver a pasarle el error, que vuelva a generar un código, y en la segunda o tercera interacción funciona. Es eso simplemente. Después hay unos modelos de inteligencia artificial que va a ser lo que se llama OCR, va a ser extraer el texto, y ahí hay muchas formas de hacerlo. Pero estos modelos lo que analizan es el tipo de PDF, o tipo de documento. ¿Tá? No es lo mismo que el PDF esté guardado como imagen y lo pases a PDF, que si no. Entonces, dependiendo del tipo de documento, sabe cómo extraer la información. Después, algo que existía hace muchos años, ¿tá? Para poder procesar la información, estos modelos de redes no entienden palabras, por más que sean de lenguaje natural, no entienden palabras. Entonces vos, sean números, sean texto, tenés que hacer un trabajo previo de transformación. La transformación del componente de texto, los párrafos o las páginas, las transformás. Esto ya se hacía antes, no es nuevo. ¿Tá? Consiste en la creación de lo que conocemos como vectores, a veces se llaman embeddings, está bien, pero hay una novedad en cómo se crean esos embeddings. Después lo comentamos. ¿Tá? Después las técnicas son recontra, no hay mucha novedad, primero que se analiza son frecuencias de palabras, tampoco. ¿Tá? Pero hay algunas novedades por la parte de visualización. ¿Tá? El output es parecido, pero la forma de generarlo es muy distinta. Después, un gran contribución en cuanto a... Él lo llama BERT. BERT, ¿tá? La T final es transforma. Significa transforma. Y hasta hace no mucho tiempo, cuando uno quería trabajar con redes neuronales para hacer predicciones, clasificaciones, lo que sea que podíamos llegar a hacer con las redes, los dos grandes paradigmas, por lo general, si bien en combinaciones, estaban las redes llamadas recurrentes y las convolucionales. ¿Tá? Y eran muy buenas para una cosa unas y eran muy buenas para otras. Si bien las podías usar para otras mezcladas, ¿tá? Lo que pasaba era que tenían como una función específica.
por el año 2017, no hace mucho, sacaron un paper, Google y una universidad que ahora no me acuerdo, donde crearon, Pay Attention se llama algo así, donde sacaron, es un paper de 5 o 6 páginas, donde proponen la estructura llamada Transformer, de redes neuronales. Y eso cambió totalmente el mundo, en el sentido de que lograron crear estructuras de redes que funcionan para muchas cosas a la vez. Y eso cambió mucho. Y todos los modelos que ustedes escuchan, ChatGPT, ahora Gemini o los que escuchamos, se basan en este tipo de estructuras de redes. Las más transforman. La gran cosa que aportaron fue esto. Cuando vos querés usar redes para analizar texto, generalmente lo que pensaba era a leer la palabra. La buscaba, la leía. Pero no tenía la capacidad, algunas sí la tienen, de decir, bueno, estadísticas está después de esta. Perdían la perspectiva temporal hacia adelante o hacia atrás a la vez. O apuntaban para allá o apuntaban para acá, algunas iban y de vuelta. Esas son bidireccionales, ya existían. Pero lo que no tenían era la capacidad de, cuando vos le decíamos uso embeddings son vectores, significa que las palabras se transforman en vectores, matemática. Entonces pasamos a un texto a un espacio vectorial. En las dimensiones que sea por la cantidad de palabras. ¿Está bien? Cuando vos tenías los vectores en el espacio vectorial, las otras estructuras de redes perdían la posición del vector. Perdían la posición. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Comparar todos los vectores de uno contra otro. No eran capaces de saber dónde estaba el vector, las coordenadas del espacio. La perdían. Entonces eran sumamente lentas. Porque si vos tenías 100 vectores, tenías que comparar todos, uno contra otro. ¿Está? Es un tema de tiempos. ¿Está? Las redes llamadas no transforman, dentro de la información es el componente propiamente del texto transformado, y la ubicación, algo tan capaz que simple, pero fue brillante, la coordenada del vector. Entonces ahora va directamente a donde esté. Eso ahorra tiempo. Es mucho más fácil ejecutar estas cosas. Bueno, implementamos BERT, una variante de BERT para hacer el análisis a nivel de sentimientos. ¿Tá? Después usamos conceptos que ya conocemos también, la coocurrencia, cuando una palabra está seguida de otra, cuántas veces se repite. ¿Tá? Ahí también hay un abordaje un poco distinto. ¿Tá? Después hicimos clustering, ¿qué? Para... Bueno, voy un poco más... Bueno, esto es... ¿tá? Primero hay que sacar el texto del documento, trabajamos con los PDFs, bajamos la información de la web, unimos PDFs, y después la creación de los embeddings. Técnicas que no son ninguna novedad. No es que creamos algo súper novedoso. ¿Tá? Lo único que vamos a contar rápido es en cada paso si hay o no alguna variante. ¿Tá? Primero, las técnicas descriptivas. ¿Está bien? Cosas que suele siempre hacerse, contar palabras. Acá el objetivo no era comparar un informe solo, sino era la evolución en el tiempo. ¿Cómo va cambiando? No hay muchos. Usamos solamente un año, esto se puede extender y lo hicimos, pero... Y después otra cosa que interesaba era... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ahí en los informes que tenemos son informes de texto plano, pero son informes que tienen tablas, texto, visualización, tiene todo. Sí. Por eso vamos a tener que combinar cosas. Tiene todo, exacto. Tiene todo. Este es el informe como lo publica el Banco Central en la página web. Lo que tienen son tablas y gráficos, ¿no? Y después parte descriptiva. Y bueno. Entonces, ahí va. Y después pasaban cosas que eso sí, no voy a comentar, es en la interna, los equipos que arman, hay compañeros que arman un informe y otros que arman atrás, no coinciden. ¿Tá? Entonces también era como, no era competir, pero era comparar cómo lo armaban cada uno. Qué consistencia había. ¿Tá? Eso por un lado aporta eso, y después estaba el componente comunicacional. ¿Tá? Que hay otro informe que estamos armando, algo muy parecido, que ese sí tiene un netamente comportamiento comunicacional, que son los comunicados de política monetaria.
Ahí es. Bueno. Entonces, bueno, se construyen indicadores, repito, son medidas en base a las palabras, no hay mucho para. Pero ahí salen cosas como la diversidad léxica, si es capaz de determinar determinados temas predominantes y el mantenimiento en el tiempo. ¿Tá? Hay muchas de las cosas que son obvias, pero bueno. Y después lo que llama la variedad en el vocabulario. Entonces, a partir de ahí, se empieza a construir. Las dos primeras no tienen mucho que decir. Diversidad léxica es un indicador que intenta contar las palabras únicas en un texto respecto al total de palabras. Es simplemente. Y bueno, cuanto mayor sea, esto está entre 0 y 1, cuanto mayor de ese indicador, uno puede inferir que hay mayor temática en un documento. No es la calidad, ¿no? Acá estamos hablando de si puede inferir cantidad de temas, no la calidad. Y acá la idea era, como siempre, entrar a competir. Por un lado, hacer un análisis temporal de cada informe, pero después es como hacer competir estos indicadores contra los otros. Era una especie de análisis cruzado, lo que se intenta hacer. Y esto que les estoy mostrando es, yo le paso, esta información la generó, como les decía, el código generado antes. Lo genero. Ahora después decime, bueno, tengo que analizar estos resultados contra los otros. Lo podemos hacer cualquiera. Bueno. ¿Qué pasa si yo le cargo esto y lo contextualizo a mi objetivo? Entonces surgen este tipo de análisis. Determina algunas características relevantes, hace un pequeño análisis para cada uno de los documentos en base a los indicadores que están arriba, y después te da algún tipo de implicaciones sobre cada uno de ellos. ¿Está bien? Y acá la pregunta es, ¿esto que genera tiene calidad? ¿Es coherente? Y bueno, cuando uno se lo pone a analizar, nada, ponemos algunas implicaciones. Dice, balanza de pagos. Indica un enfoque adaptable y detallado que varía respuestas a las dinámicas económicas. Vas a ver cuentas nacionales. Demuestra un enfoque progresivo en temas más detallados y una revisión exhaustiva de los temas tratados. Si vos te quedás con esto y la pregunta ¿está bien esto? ¿Es coherente esto? Bueno, este tipo de análisis lo tenés que cotejar contra otra cosa. Porque el que hace esto o el que lee esto puede saber del tema o no saber del tema. Entonces, acá la idea es, bueno, cada uno de estos análisis vayamos a cotejarlo a la realidad. La realidad no en base a palabras, sino en los datos de la economía que intenta reflejar en este tipo de palabras. Y después, repito, es decir, bueno, esto que vos analizás desde el punto de vista de la creación del documento, ¿es lo que perciben el público, los analistas, la gente que pueda llegar a usar esta información? ¿O los propios que toman medidas de política? Y bueno, acá lo que aparecen son todo en base a datos, ¿no? En base a... pero bueno, aparecen cosas de este tipo, ¿no? Lo que importaba estudiar era, bueno, los temas tratados de acuerdo a la evolución de la economía. ¿Hay una persistencia en los temas o no? A lo largo de los informes. ¿Se mantiene la misma temática? Y obviamente no te va a decir que sí o que no, ¿tá? Sino era simplemente ver cómo en base a las palabras se manifiesta eso. Entonces, aparecen cosas de este tipo. Dice, los informes de cuentas nacionales son más consistentes, en cuanto que a lo largo de los trimestres hay mayor coherencia o constancia en los temas que se tratan. Y esto puede parecer algo, pero si uno se pone a estudiar los temas que tratan cuentas nacionales y los temas que trata balanza de pagos, es bastante lógico estos resultados. Porque los temas de cuentas nacionales son más estructurales, más macro. La balanza de pago intenta ver flujos por financieros que tienen mayor volatilidad. Entonces,
Y acá donde dice focos analíticos, acá sí está mezclado el análisis, está unido a cómo la comunicación es percibida por otras fuentes que no son la propia creación de los documentos. Acá lo que se hace es se toman algunos analistas o lugares donde sabemos que utilizan esta información, ¿tá? Lo usan como insumo para hacer otras cosas, ¿tá? Y acá la evaluación es ver si vos comparás con la generación del informe de otro, ¿tá? Si hay alguna relación o cómo se ve el vínculo entre la información generada con los informes del Banco Central respecto ¿se entiende? Al usuario de estos informes. Y ahí hay construido un indicador de, no tiene nombre, pero es una medida también entre 0 y 1, de decir, bueno, ¿cuánto se utiliza esa información generada por estos informes por los usuarios, entre comillas, de estos informes? Y ahí hay cosas interesantes, por lo menos que nunca lo habíamos medido. Una pregunta, ¿cómo sacás el efecto de las personas que hacen los informes? Trae la variabilidad esa no la estás metiendo, ¿no? O sea, ¿Los que crean o los que los los usan? que los crean. O sea, porque vos ves analizar la variabilidad, supongo que crean los informes diferentes personas. Entonces, dependiendo, capaz que hay algunos que hay más gente, entonces ¿cómo consideras eso? Bueno, El efecto de quién hizo el informe. acá, por lo menos más fácil, digamos, las personas son como especialistas en determinado tema. Hay un especialista, yo qué sé. En la parte financiera, un especialista. El especialista en esa parte redacta 1 o 2 párrafos para el informe. Y después hay una instancia donde se juntan todos y se sintetiza los aportes de cada analista. Entonces, en términos, siempre son más o menos la misma persona la que lo crea, pero incluso también todos nosotros somos distintos de un trimestre a otro, entonces nosotros también podemos tener variabilidad en cuanto a lo que escribimos o cómo lo escribimos. Entonces, y después hay etapas de revisión donde, por más que se junten, esto escala y otros pueden proponer variantes al informe. O sea, sí, la variabilidad o sea, con esto como que no somos capaces de aislar el efecto subjetivo en cuanto a quién redacta en particular. Porque puede pasar, si otra persona se va, ¿no? Y entra otro a redactar, seguramente redacta de esta forma. Una de las cosas que se está intentando hacer es utilizar estos modelos para redactar un informe. Y ahí vos lo que tenés que hacer es entrenarlo. ¿Entrenarlo como? Bueno, decirle, históricamente se redactó de esta manera. Entonces, el modelo aprende a redactar. Entonces también estamos en ese tipo de cosas, decir, bueno, creemos un modelo, usar un modelo, configurar un modelo para que me redacte la primera versión de un informe. Lo que haría el analista. Y evaluar la calidad, ¿no? Porque acá es como investigar. Pues sabemos que lo puedes generar, pero no puedes estar generando cualquier cosa. La calidad, también es eso lo que estamos también tratando de evaluar en este tipo de... Bueno, estos son muchos datos, muchas cosas por ejemplo, dice, cuentas nacionales, parece orientarse hacia un análisis estructural de la economía, mientras que la balanza de pagos se centra en la evaluación de resultados y proyecciones a corto plazo. Y bueno, por los temáticas en sí, más allá de perspectiva, uno debería o podría inferir este tipo de cosas. Sería raro que dijera lo contrario. Después lo que hacemos es intentar mezclar esto que era un análisis simplemente con algunos indicadores descriptivos, con algo que complementa, que es algo gráfico. Pero en realidad estamos más o menos en lo mismo. Esta parte no hay mucha cosa, es simplemente graficar las frecuencias. Y acá algo, por ejemplo, que en principio se había comentado, ¿no? En la interna, de allá, es decir, la palabra trimestre, la tenemos que poner. Si son informes trimestrales, es bastante obvio que aparezca la palabra trimestre muchas veces. Capaz que aparece demasiadas veces.
¿tá? Pero bueno, esto lo dejamos porque, bueno, lo que uno pensaba que era obvio, la palabra trimestre pasa a un lugar no central. Uno esperaría, bueno, siempre está primero, y si siempre está primero, lo que íbamos a hacer es sacarlo, porque era como... Pero está, acá la dejamos a propósito, porque si, bueno, a medida que pasan los trimestres, la palabra trimestre pasa. Las mismas personas redactan esto, ¿no? Pero no sé por qué se le da menor importancia. ¿Tá? Esto capaz que no es. Ay, ¿qué aporta saber eso, ¿no? Pero bueno, es una manera también de evaluar cómo se escribe. ¿Tá? No digo que esté mal o esté bien. ¿Tá? Por algún motivo, a medida que pasan los trimestres del año, la propiamente palabra. Y esto pasa para muchas de las otras. ¿Tá? Después hicimos este tipo de cosas que tampoco va a sorprender a nadie, por lo menos lo que hemos tratado de los que se llaman los gráficos de nubes, de palabras. ¿Tá? Y acá solamente lo pongo como ejemplo, ¿no? Esto es cuanto más grande la palabra, más veces aparece. Simplemente es eso. ¿Tá? Pero acá era simplemente mostrar un ejemplo donde este es el del primer trimestre y este es el del cuarto trimestre. ¿Y acá qué pasa? Bueno, no hay una palabra que destaque, o sea, son más chiquitas, a eso me refiero. Por lo tanto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que es obvio viendo el gráfico. ¿Cómo se traslada de lo que estamos tratando de medir? Es decir, bueno, cómo se arma, cómo se percibe por el público. ¿Es coherente? Bueno. Y pregunta, ¿los colores ahí indican algo? No. Por cifras preliminares aparece 2 veces en la derecha. Sí, no, los colores no, los colores es este modelo que usé, le gustan los colores y no necesariamente sí pero no, acá lo que tenemos que ver es, no miremos tanto los colores, hay sí un mapeo entre el tamaño de la palabra con el color, hay un matiz, una gama de colores, sí, ¿tá? Pero no, era simplemente el tamaño y ver cosas como esto. ¿Qué significa que acá haya palabras, muchas palabras grandes y acá haya muchas palabras chicas? Cuando es la misma escala, es todo medio igual. ¿Qué significa eso? ¿Está bien? ¿Está mal? No sé. Entonces yo no sé qué significa esto. Y uno lo que hace es le pasás los 4 gráficos de palabras de cada informe y después le pedís que a su vez los compare entre sí. Y ahí propone un enfoque donde estudies 3 dimensiones, 4 dimensiones, la diversidad y densidad de los términos. ¿Tá? Acá habla de la densidad, por lo tanto, se da cuenta que el tamaño, hay mayor variabilidad de palabras en cuanto al tamaño. ¿Tá? Y ahí pone cosas que surgen todo esto es descriptiva de alguna forma. Está tratando de entender los gráficos de nubes en este caso. ¿Tá? Bueno, y todo esto está como para evaluar. ¿Está bien lo que pone? ¿Está mal? Bueno. Por algo lo pusimos, o sea, lo puse porque está bien. Está bien. El analista es el que decide. ¿Voy a poner este cuadro? Y si no, voy a decir, no, te equivocaste. Proponeme otra cosa. ¿Entiendes? De esta forma estamos hablando de generar este informe. Bueno. Acá, algo que también se puede ser muy criticable, ¿tá? Los informes descriptivos de cuentas nacionales se enfocan en la caída, si sube o baja la actividad económica, por sectores. Entonces, obviamente, siempre va a haber palabras como caída y subida, o aumento y decremento. Ahora, cuando vas a otro análisis que vamos a hacer más adelante, que es el análisis de sentimiento, y vos ves muchas veces caída, que cae, bueno, ahí le podés dar un sesgo negativo pero bueno, pero no es que haya... Entonces, ahora me adelanto. ¿No? La palabra caída y aumento es algo obvio, pero bueno, lo está asociando a respuestas a lo económico. ¿Por qué? Porque en el otro informe intenta medir más o menos los mismos fenómenos, no hay un énfasis en ese tipo de palabras. O se intenta expresar con otras palabras. ¿Se entiende? Bueno. Algo que
ahí sí hay un avance un poquito más desde el punto de vista del método, ¿tá? Es intentar medir el concepto de similitud. ¿Qué tan parecido o semejante es el contenido de documentos entre sí, o sea, a lo largo del tiempo, y ¿tá? A su vez entre ellos? Acá lo que vamos a usar es algo que también se suele usar, ¿tá? Estamos hablando de vectores, entonces el concepto de similitud a nivel de vectores es la distancia. ¿Qué tan cerca está un vector del otro? ¿Está bien? En la medida que un vector, ¿tá? Está más cerca del otro, más se parece más al otro. ¿Está bien? Eso es porque, lo que les contaba antes, este tipo de estructuras de red tienen la capacidad de ubicar el vector en algún lado del espacio. Entonces lo que va a hacer es es como crear clúster, como crear pedazos del espacio vectorial y agrupar los vectores que se parecen más entre sí. ¿Se entiende? Entonces vos lo que haces es medir la distancia, simplemente. Entonces, y ahí por eso aparece el coseno. Se mide el coseno del ángulo entre los vectores. ¿Tá? Si te da más cercano a 1, vas a decir que se parecen más. Si te da cercano a 0, vas a decir que se parecen menos. Están más lejos. Eso es lo que se hace. ¿Tá? Pero eso no es nuevo, es algo que también en la literatura hace muchos años está. Lo que es nuevo es la manera de construir los vectores. ¿Tá? Ahí implementamos una metodología, un paper que salió en 2003, Gómez y no sé qué, donde lo que propone es este abordaje. Está discutible si es esta la forma o no, pero es, bueno, agarrar las palabras del texto y vamos a ponderar por dos indicadores que son complementarios. También se ha usado, pero no encontré los dos a la vez. Es el abordaje de la frecuencia del término en el documento, ¿no? Y ahí propone este indicador, TF, ¿tá? Que se define de esta manera, número de veces que el término T aparece en el documento D, ¿tá? Sobre el número total de términos. ¿Tá? Y después lo que propone es que lo complementes con lo que se llama el inverso de la frecuencia. ¿Tá? Entonces acá yo puse, esto es un pedazo del trabajo, acá lo que estamos hablando es cómo pondero en la construcción del vector. No es simplemente agarrar el texto y mandarlo a un vector, que eso es relativamente fácil de hacer, sino que es previo a eso, ponerle un peso, o una... y bueno, todo discutible si esto es la mejor forma o no, pero por lo menos es una manera distinta, ¿tá? Y es la unión de las dos cosas, ¿no? Después, el otro abordaje que tiene el trabajo, paper no es un paper, esto es un documento, no sé, es un informe, es los vectores, una vez que los construís de esta manera, ¿tá? Lo que vas a hacer es guardarlo en lo que se llama, bueno, le llamamos el espacio vectorial, la base, ¿no? La base. Entonces necesitamos construir una base vectorial, pero en términos de que estos modelos lo entiendan. ¿Tá? Tengo los vectores y los tengo que guardar en algún lugar. ¿Tá? Ahí proponemos una metodología que estaba al comienzo, esto me lo pasé. Bueno, esto también es algo relativamente nuevo porque se creó hace unos meses. Bueno, a ver si está por acá. Acá está, en el punto allá donde dice generación de embedding, el almacenamiento se hace en algo que se llama CoChroma, DB, database, que te permite construir bases vectoriales locales. Locales me refiero a tu computadora, ¿no? Bueno, eso es lo que está detrás. Entonces, en base a esto construimos los vectores, ¿no? Y después lo que intentamos hacer es ponderar, ¿tá? De manera, porque claro, yo tengo muchos vectores, tanto como pedazos de texto tengas, o partes ponderadas como tengas por esto el método anterior, pero yo después quiero hacer un análisis, es como tener un vector representativo del primer trimestre y uno de cada documento, me refiero. De manera de agarrar la similitud o no entre el informe del primer trimestre versus el primero, obviamente te va a dar 1, porque es el coseno con sí mismo. Pero bueno, la idea es cómo va cambiando. Eso es simplemente. Y bueno, y uno empieza a ver cosas de este tipo, ¿no? El primer informe versus el segundo
versus el tercero versus el cuarto. Entonces, la similitud en términos de esta medida va cayendo. Los temas que se plantean en base descriptiva, en base al lenguaje, entre el primer trimestre, a medida que pasan los trimestres, va cayendo. De vuelta, ¿esto es esperable, es lógico? Es lo que surge de esto. Allí vos no sabés si tiene que ver con que la realidad cambió o que Bueno, cambió el que claro, escribió exactamente. algo. O cambió el En teoría estos informes intentan captar los cambios de la realidad, de la economía del mundo. Ujú. Pero acá comparar dos informes Exacto. que hablan de cosas distintas. No, comparo. El mismo informe de balanza de pago del primer trimestre contra el mismo informe de balanza de pago del segundo trimestre. Hablo de los temas, la realidad de la economía va cambiando, la capacidad que tenemos para darnos cuenta va cambiando. La pregunta es, cuando uno lo cuantifica con estos indicadores, esto es lo esperable y después lo otro. El nivel de la caída, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo en términos de la magnitud de la caída? Esa es otra. Por eso no podemos quedarnos con esto y tenemos que ir a la realidad, los datos. De verdad, ¿qué pasó con el sector externo de Uruguay? Lo que mide la balanza de pago para cotejarlo. De vuelta, son todos numeritos a partir de las palabras de los informes, obtenidos por unos métodos que no digo que sean mejores, pero son más nuevos. ¿Tá? Una pregunta, ¿cómo los algoritmos que traducen, porque fue relativo a mi pregunta anterior, la parte de las tablas, los datos numéricos y las visualizaciones, cómo son traducidas en el algoritmo a texto? O sea, vos me decís, yo meto estos algoritmos, cuentan palabras y si sube y si baja las cosas, pero existen algoritmos, así como usan los de no videntes, ¿no? Que te agarran una imagen y te van diciendo, acá pasó tal cosa, en esta visualización ves tal cosa. Si vos tenés algo así, que te lea los datos, no solo las palabras del informe del acta. Para implementar esto, hay un modelo de inteligencia artificial que me produce esto. Me produce la tabla. Perfecto. Yo ahora quiero analizar la tabla, pasarla a texto. Pero no solamente que me diga, en el primer trimestre cayó, no que me lea la tabla, sino que tenga la capacidad de generar algún análisis, bueno o malo. Mi pregunta, el foco de la pregunta es, esta tabla resume el texto de los distintos informes. Exacto. ¿Tá? Y la similitud. Exacto. Yo te estoy Intenta. preguntando, en el informe, que hay texto, tablas y gráficos, cómo la información de las tablas y los gráficos es traducida a texto, o si lo tenés en cuenta eso. Porque yo le creo más, ¿no? En términos de, porque a mí me genera ruido el efecto persona que hizo el reporte. Le creo más si hiciera el análisis de los datos, ¿no? Ese conteo que me traduzca a texto, algo que está más fijo en En la forma de armar esto, por eso yo hablaba de Java, yo lo que le mando en realidad es el texto del documento y las imágenes del documento. Le mando las gráficas y le mando las tablas. Después, tengamos en cuenta que la redacción del informe en sí no son informes descriptivos. No hay análisis de causalidad. No es un informe, ¿por qué pasa esto? No te hace componente en este tipo de informes. Por eso son descriptivos. Es como que pase esa palabra, la misma información. Es como que vos tenés esta tabla en el informe y vos a mano tratás de describir sin ponerle un componente de por qué pasa esto. Pero no creerías más, yo creería más, en vez de agarrar el informe, en que si yo tengo estandarizado las tablas y los resúmenes de información, que le pase eso y que compare eso en vez de comparar el texto y la relación para sacar el efecto humano. Ahí va. Sí, está bien. Lo que pasa es que el que genera la gráfica también es humano. Bueno, si estandarizamos, hay cosas que son estandarizadas. Sí, obvio. Sí. Bueno, en realidad por detrás están las dos cosas. Yo le paso el informe entero. Lo que sea tabla o gráfico va a apuntar al modelo ese llamado Java y va a intentar analizar el gráfico o la tabla. Ese es un modelo. Hay otro modelo que sí va a guiar a los textos puramente. Y después la idea es cotejar las dos cosas. Se supone que está cotejado, se supone. Están cotejadas ambas. Este coeficiente, 0.589. Sí. ¿No? Esa es la correlación, el ángulo entre dos vectores. Esos dos vectores. Es el vector de todas las palabras, es el vector de todas las palabras, más todos los números, más los gráficos.
el Es, peso de cada cosa. es Ponderado. Ponderado. en este tipo de análisis, la construcción de los vectores, por lo menos, se puede hacer conjuntamente. Acá está apuntando a las palabras. No, Eso solo las estas palabras. son solo palabras, sí. Ah, Sí. Por eso. Sí, lo que pasa es que es más complejo de hacer esto, por lo menos con la herramienta que usamos, porque pasar palabras a vectores es relativamente fácil, pero pasar imágenes a vectores es más difícil. No, pero por eso yo te O estaba sea, diciendo que lo mezclas al software, ponele software de no vidente que te lo lee. Entonces ahí tienes Ahí va. palabras. Y Sí. ahí tenés todo Bueno. lo mismo. Está, Te lee el gráfico. ahí va, ahí va. Cuando yo a partir de esto, esto me iba a hacer trampa, pero es así. Cuando yo agarro y le digo, perdón, acá. Cuando agarro y le digo esto, porque ahora sí es más fácil. Yo en una segunda etapa, ¿qué hago? Estas tablas las paso a imagen, las dos. Y entonces ahí sí yo hago, no es que sea trampa, pero lo contextualizás. ¿Qué es lo que se hace? Le pasás las gráficas y tablas del informe original junto a esto. Porque vos lo tenés que contextualizar, esto, ¿qué es esto? No lo entiendo. Si yo le paso solamente esta imagen y no le digo más nada, no sabe qué es. Y él me va a decir cualquier cosa, porque siempre te dicen algo. Siempre te dicen algo incoherente. Pero capaz que me está inventando, yo qué sé. Entonces vos siempre lo tenés que contextualizar. ¿De qué manera contextualizás? Yo lo que hice fue eso, lo que tú decís. Pero no en la creación de la tabla, como algo posterior. ¿Se entiende? El análisis de las palabras que supuestamente está cuantificado en esto, le dije, bueno, esto surge de las otras tablas, las otras gráficas. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces ahí intenta analizar algo y te escribe esto. Pero ahora sí está contextualizado. ¿Se entiende? Y entonces te pone cosas como similitud entre el primero y segundo. Bueno, está. Pero bueno, acá lo que me importaba era, vos con los valores de las correlaciones del coseno, no sé qué, lo podés sacar, es obvio. Pero acá lo que me importaba era, bueno, ¿qué me estás diciendo esto? Bueno, entonces lo que dice es, bueno, en esa magnitud dice, indica continuidad temática. Después dice, sugiere temas comunes pero con diferencias significativas en el contenido. Entonces acá lo que está haciendo es, en ambos trimestres voy a hablar de lo mismo, de los mismos temas, pero le estás dando, no sé por qué, un énfasis distinto. Y ahí está bueno descubrir o saber por qué. Son personas distintas que lo escribieron, son personas que son los mismos temas, ¿verdad? Es porque la economía, en los mismos temas, se le está dando importancia a otras cosas. No sé. Esto no te va a responder el por qué, pero te da elementos para vos, bueno, detenerte. ¿Está? Y entonces, esto cuando lo haces en un temporal, imagínate que lo haces para 5 años, y bueno, ahí podés descubrir un sesgo hacia cierto tema. ¿Está? Que puede estar bien o mal, pero digo, sí, estás cuantificando cosas, esa es más o menos la idea. ¿Está? Miren esto. ¿No? Comparten algunos temas fundamentales con cambios hacia el final del año. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en los informes de cuentas nacionales? Se va compilando información trimestre a trimestre, y cuando llegas al cuarto, tenés información de todo el año. Entonces, que es como una revisión. En una de las charlas hablaron de esto, de la revisión de la cuenta nacional. Bueno, es porque tenés más información. Entonces, cuando uno llega al fin de año, es muy común que se revise o se hable de las mismas cosas. Entonces, hablar de los mismos temas, pero cambiás el énfasis porque tenés mucha más información para saber. Entonces, acá lo interesante es, bueno, que esto lo capta. No digo que esté bien o está mal, pero... bueno, esto lo paso rápido. Esto simplemente son lo que llaman mapas de calor. Esto también está generado. Acá, no mucho para decir. Esto también está generado con un modelo que genera imagen. Los números son los mismos numeritos de la matriz de coseno. Es simplemente codificar con colores que se consideran más cálidos, más no sé qué. El rojo, cuanto más rojo es mayor similitud,
cuanto más cerca del azul, los matices de azul, cuanto más azul es, más fuerte, es menos similitud. Es lo mismo, pero lo que pasa es que le agrega más allá, se supone que acá, si bien la matriz de coseno hay un único número, ¿tá? En realidad hay muchos vectores detrás. Entonces esto es como que intenta darle, considerar, es como darle a algo discreto una idea de continuidad. Está muy forzado, porque en realidad no hay infinitos vectores calculados en cada rango. ¿Tá? Es medio, pero intenta hacer algo visible, más fácil de identificar. ¿Tá? Y sí, la escala está ahí, propuesta. ¿Tá? Esto lo propuso y va de acuerdo a los valores, ¿verdad? Si vos tenés un rango mucho más bajo, esta escala adopta otros colores. Incluso se le ocurre amarillo, no sé. Se puede setear, pero... y bueno, miren esto. ¿Tá? Acá, en toda la parte que le cargo imágenes, esto es las tablas originales y gráficos originales, más las otras imágenes que habíamos visto antes. O sea, uno va cargándole imágenes de lo anterior. Para que sepa de qué estamos hablando, simplemente. Entonces llegamos acá y te propone como de estas cosas, ¿tá? ¿Dónde identifica la máxima similitud? La consistencia temática, ¿tá? Acá estamos hablando de la variabilidad, ¿tá? Del componente, ¿tá? De la consistencia entre los informes entre sí. Y bueno, la interpretación general, si ustedes quieren, dice, balanza de pago, posible cambio temático al final del año, cuentas nacionales, consistencia en todo el año. ¿Tá? Y bueno, esto yo también me lo preguntaba, ¿qué significa que trimestre a trimestre muestre esta evolución? ¿Tá? Yo donde trabajo, yo no hago el informe, pero estoy más vinculado a balanza de pago que a cuentas nacionales. Y bueno, son también temas a discutir. Esto está bien, está mal. En la interna, ¿qué significa? ¿Qué significa hacia afuera? Etcétera. Cinco. Dale. Bueno, acá en la parte del sentimiento, acá lo interesante es que uno no propone que tal palabra signifique tanto en el componente sentimiento. Yo no le digo tal palabra es positiva, tal palabra es negativa. ¿Tá? Yo lo que hago es implementar un modelo llamado BERT, ¿tá? Donde el modelo de forma automática está entrenado para conocer las palabras. Y lo que hace de forma automática, te crea 5 niveles de el nivel, ¿tá? De positividad o negatividad, automáticamente. ¿Tá? Donde 1 es bien negativo y 5 es bien positivo. Hay un rango sobre positividad o negatividad. ¿Tá? Y acá son, para cada informe, el porcentaje que determina, en base a las palabras, que él considera que están en el rango muy negativas o muy positivas. Y de vuelta, y acá surgen cosas, ¿tá? El hecho de que la fluctuación en sí, ¿tá? Solamente el 5% es positivo, ¿tá? Y bueno, y acá caímos, apenas 1, ¿tá? Te está dando información y vos después la evaluás. ¿Qué significa esto? ¿Es coherente? ¿Tá? ¿Qué significa esto versus la otra tabla? ¿Tá? De vuelta, siempre comparando. ¿Tá? Y acá el análisis final. ¿Tá? Y acá la pregunta de vuelta. Cuando la economía de Uruguay en un trimestre le va mal, ¿tá? Uno diría, bueno, debería predominar palabras negativas en un término de un informe descriptivo, ¿tá? Pero no siempre es así, por lo menos en la determinación. ¿Tá? En el cuarto trimestre, que es el último dato que hay, ¿tá? En balanza dice que hay una percepción menos negativa, ¿tá? Pero en cuentas nacionales es negativa. Y si nos ponemos a... Yo lo estoy pasando muy rápido, pero siempre hay como hay un cruce. Cuando uno dice que es positivo, determina que el otro es negativo. Y ahí es un tema también para hacer evaluaciones
estamos midiendo la misma economía, pero hay una percepción positiva según un informe y una negativa según otro, y hay que discutir qué significa o si está bien eso, ¿no? Se está generando información para discutir, ¿no? Y por último, esto es el complemento, esto es utilizando grafos, ¿tá? Acá la idea es, bueno, la construcción, las palabras son lo que llamamos nodo, la ocurrencia de una palabra siguiente va a ser la arista, cuanto más, eso se llama los bigramas, los pares de palabras, cuanto más se repita, la arista va a ser más grande, más gruesa, más fuerte, decimos, ¿tá? Y después sería imposible de ver todas las conexiones, entonces el modelo de inteligencia determina qué aristas no son relevantes. Las sacás. Entonces, a partir de esto, y acá sí a mí ya me superaba, ¿qué conclusión puedo sacar de estos dos grafos donde intenta conectar las palabras que se repiten a lo largo del documento? Y bueno, ahí lo que surge, pongo como observaciones, ¿tá? O no sé, implicaciones. Balanza de pagos indica un enfoque en la revisión trimestral financiera. Cuentas nacionales sugiere un análisis continuo y detallado de la economía, ¿tá? Es como que de vuelta es consistente a las conclusiones del otro análisis. Cuentas nacionales, los temas de cómo se escriben a lo largo del año y más consistencia. En balanza de pago es como que siempre están cambiando. ¿Se entiende? Apunta a la revisión y a la variabilidad temática. Bueno, las conclusiones, lo que decíamos, ¿tá? Se capta la evolución temática y tonalidad, ¿tá? Esto no está en lo que les comparto, pero hay una adaptación a las condiciones económicas, agarrás las variables económicas por fuera del texto y ves si hay una concordancia con lo que surge del análisis estos, ¿tá? Hay una complejidad notoria también, si nos ponemos a cotejar todos los cuadros gráficos, ¿tá? Y bueno, ¿tá? Después yo por acá ponemos, hay equipos especializados y adaptativos, esto va más a la interna, ¿tá? La gente que escribe supuestamente se nota su especialización en la temática, y que son adaptativos a las circunstancias cambiantes. Si uno se da cuenta que la economía cambia, lo tenés que captar con tus palabras. Se supone que surge también de esas medidas, ¿tá? Bueno, y acá es un resumen de vuelta de todas las cosas. Hay muchas más cosas que... bueno, estas son las referencias que usamos. Tratamos de usar cosas que son de hoy, ¿tá? Son referencias de la más vieja, creo que es 2021. ¿Tá? Son todas cosas de... ¿tá? Bueno, entonces era como hacer lo mismo que ya conocemos hace muchos años de otra manera. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Preguntas, comentarios. El informe de cuentas nacionales es el más parecido en todo eso. Esa es la conclusión que yo. No tengo ni idea de qué es lo que dicen los informes antes. Nunca vi uno de ninguno. La cuenta nacional es el PIB de Uruguay, o el PIB trimestral. La balanza de pago es la cuenta corriente, la cuenta capital, los flujos financieros. Uno más financiero, otro más Claro. económico. O sea, los dos, sí, perdón, los dos, es lo que aprendemos en descriptiva en facultad. Los dos intentan medir el sector externo. La balanza de pago, puramente las transacciones con no residentes, y cuentas nacionales, las dos cosas. Pero si vos vas al componente de cuentas externas de cuentas nacionales, tiene que ser igual de balanza de pago. Y hay un trabajo importante dentro del Banco Central, que es la consistencia de ambos instrumentos. Entonces, por eso es interesante esto, porque en teoría no, se está midiendo las cuentas externas en la balanza de pago de forma coherente o consistente con cuentas nacionales. Entonces estamos hablando que se mide el mismo fenómeno, en el mismo lugar, no es que sean instituciones distintas, y sin embargo surgen cosas de la forma de escribir, que son no distintos, pero sí se presentan
cosas interesantes para estudiar. Puede pasar que estos modelos, porque repito, la consigna era hacer todo con el análisis de estado. Y están al punto de que yo básicamente copié y pegué el análisis. Lo fui más o menos adornando, si alguno era un disparate ahí lo cambiaba en cuanto a, pero no le agregué valor en cuanto a, eso puede ser bueno o malo, pero bien, la consigna era esa. No era crear algo en sí, sino intentar estudiar si estas técnicas funcionan para, obviamente, para la docencia en facultad, por ejemplo, se está perdiendo mina de oro, no lo estamos usando. ¿Tá? Pero a mí me interesa con la parte de la investigación y aplicada. ¿Lo podemos usar como un instrumento válido para generar cosas? ¿Tá? Y bueno, esa es la discusión. ¿Tá? Y después la otra también que tiene un valor, si yo hubiera tenido que hacer este trabajo sin usar esto, obviamente lo podemos hacer, pero ¿cuánto tiempo me hubiera llevado? ¿Tá? Me propuso técnicas que yo, algunas las conocía, algunas no las conocía, ¿tá? Y me hubiera llevado muchos, no digo meses, pero muchas semanas. Adivinen cuánto llevó hacer esto. Más allá de la cantidad, pero en sí, desde que arrancamos el proceso de pedirle a plasmarlo en un documento. ¿Cuántos días se imaginan que lleva? Ah, ese días. En días. No dio la unidad de día. 3, ¿Cuánto? 3. Demasiado. Dos. Y tengo a Rodrigo de testigo que empecé un domingo y terminamos un martes. O sea, también estamos hablando de una ganancia de productividad para crear cosas en investigación en sí. Eso es lo que está detrás de esta, más allá de los resultados que... Yo tengo una pregunta. El objetivo en algún momento es, o me pareció que querían estandarizar los informes, o sería deseable que en algún sentido estuvieran estandarizados o no, eso no. Más allá que vos haces un análisis y ves si hay variabilidad en los distintos informes, etcétera, ¿el Banco Central le gustaría tener algo más estandarizado en términos de los informes? Esto de vuelta no es el banco en sí. Bueno, ¿tá? sos vos. Esto, Bueno. ahí va. No, pero esto va más para el lado de... Está apuntando más para el lado Porque vos de mi dijiste en un tesis. momento que estaría bueno capaz usar este tipo de cosas para automatizar la generación de reportes, ¿no? De alguna forma, mira, leo todos los reportes estos y más o menos con esta información genero el texto coherente a lo que voy viendo, ¿no? Ahí hay de dos patas. Vos podés automatizar un proceso usando esto y lo haces en poco tiempo. Al día de hoy, con lo que sabemos, las herramientas que hay, vos podés tener un informe de este, apretando una tecla, que te genere el gráfico, la tabla y el análisis. Y si está bien entrenado, va a tener una calidad buena en cuanto a... Y va a ser indistinguible entre si lo escribe un analista persona o esta tecnología. No te vas a dar cuenta. Otra cosa es el componente comunicacional de esta herramienta. Cuando se elaboran informes que de verdad requieren un comportamiento comunicacional, a veces se tardan horas decidiendo palabra por palabra. Entonces, estandarizar la generación de este informe se hace fácil. Pero si vos apuntás a la calidad comunicacional del documento, ahí creo que estas tecnologías están lejos de hacerlo, porque tendrían que saber muy bien cómo querés vos comunicar. Claro, bueno, pero en realidad podés generar algo que un humano lo lea y Y, bueno, eso también, claro, sí. Para ahorrar tiempo. Sí, para ahorrar tiempo. Sí. Sí. Y después yo tengo una pregunta, en general cuando haces análisis de lenguaje natural es como toda la construcción de como en corpus para el tema particular es importante. Ustedes trabajaron como en eso, estos tienen un foco específico cada informe, entonces no sé si o metieron directamente ahí en 2 días, súper. Esto, yo digo con 2 días es medio broma, pero en realidad el trabajo de muchos más días. Esto que le mostramos es meter los informes y... No. Yo estoy armando otra cosa que es los comunicados de política monetaria. Y ahí entra, es simplemente el comunicado que el banco publica sobre la medida de la tasa de interés para manejar la política a través de la política monetaria. Y ahí es simplemente, yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, mostremos en un gráfico la evolución de la tasa de interés un día, que es la medida que se toma, mostremos cómo va evolucionando la tasa de interés de Uruguay, y después es simplemente decir, bueno, construyamos a mano, ahí sí,
tipos de informes. Tipo de informes simplemente para la evolución de la serie. ¿Dónde tiene un pico la tasa de inflación? ¿Dónde tuvo una caída? Entonces, crear rangos de informes y decir, bueno, cuando uno sabe que la inflación está bajando, ¿cómo se comunica la medida? Cuando sabemos que está subiendo, ¿cómo se comunica? La medida es simplemente decir la tasa de interés vale tanto. Es eso, desde el punto de vista de la medida. Pero hay todo un trasfondo detrás de comunicar por qué se toma esa medida y para qué. ¿No? O sea, intentando guiar las expectativas hacia el mercado. Esa es la idea. El componente expectativa que es fundamental en la economía. Entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo a partir de la comunicación de la medida vos lográs o no que el mercado incorpore esas sus expectativas? Entonces, ¿cómo lo medís? Después, bueno, tenés que ir a la encuesta que se hace de expectativas. Y vos ahí ves si se cuantifica o no la medida, cómo fue comunicada. O sea, es como cotejar, como decíamos los usuarios, o el público a qué está destinado ese informe. ¿No? Después es muy discutible y ahí entra así el componente de análisis humano, decir, bueno, estas tecnologías me generan números que son muy coherentes, pero lo que me está diciendo, ¿tiene coherencia con la realidad? Y ahí estamos en otro mundo, que es humano. Y entonces después puede haber una variedad de formas de hacer esto, ¿no? 3 o 4 días más. ¿Ustedes ve realizable implementar esta tecnología al tema bancario, que es algo bastante delicado y que un pequeño error puede desencadenar un montón de cosas bastante complicadas? Y si es así, de aquí a cuánto podremos tener algo más o menos estable, ¿no? Que sea algo de prueba, algo más establecido. Cuando decimos problema, la inteligencia artificial es un área que existe hace 50 años, 70 años, no sé cuántos años. Si vos usas modelos que no sean generativos, no hay problema. Porque son deterministas, son funciones, le metes el input, el output siempre es el mismo. No hay problema. Habrá dificultades cómo implementarlo, pero no hay problema en cuanto a... O sea, lo que dice son funciones más clasificatorias, por ejemplo, información. Claro, pero si vos le pones el mismo corpus de datos y después el mismo insumo, te va a dar el mismo output. No hay problema. El problema se presenta con estos modelos más nuevos, entre comillas, que se llaman generativos. ChatGPT es el ejemplo más clásico. Si vos a ChatGPT le pones una pregunta, la respuesta nunca es la misma. Nunca. Te escribe siempre en el mismo contexto, pero siempre distintas las palabras. El output. Y ahí viene el problema. ¿Por qué me da un output distinto? Bueno, porque son análisis en base a probabilidades. Cada vez que vos entras a ChatGPT o a estos modelos y ves que te va escribiendo, está evaluando cada letra en la respuesta. Está haciendo un análisis de probabilidad en segundos, está haciendo eso de los cosenos, está evaluando las distancias en tiempo segundo, milisegundos, la cercanía de las palabras. Está haciendo muchos análisis de coseno en milisegundos. Y va poniéndote cada letrita. Pero ¿qué pasa? Cuando uno le pregunta mal, entre comillas, si yo le digo, analizame esta tabla, y no le digo más nada, ni para qué, cuál es mi objetivo, si no le digo de qué estamos hablando, le paso la tabla de los cosenos. No sabe, solamente que va a haber un trimestre y numeritos. Y me la va a analizar, pero yo no tengo ni idea que lo analice. ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que hacer en estos modelos es que contextualizarlo. Contextualizarlo es simplemente decirle, ¿tá? En cada instancia estoy armando un informe para tal cosa, bla, bla, bla. ¿Tá? Es un trabajo que lleva tiempo. Y si uno hace eso, a la larga no se equivoca, no habría problemas. Y estas cosas se están implementando en el mundo. Diferentes cosas. No, se puede hacer hoy, no hay que... A mí me interesó eso que contaste en un momento mío de pasar, que era ver cómo, qué medida los que toman decisiones, la gente que toma decisiones, incorporan la información que se da en los informes que se crea de cuestiones nacionales o, capaz que más relevante aún, de política monetaria. Y mencionaste un indicador de 0 a 1, pero quería saber si ya empezaron a calcular y... No, eso
Eso es así. Imagínate una cosa. Por ejemplo, un informe que publica el Banco Central es comercio exterior. Y uno puede agarrar y decir, bueno, algo muy choto. ¿Cuántos medios de prensa levantan el informe? Noticias. Simplemente pongan en su... Citen al informe y digan tal cosa. En algunos informes, sí. Vos tienes una ventana de que se publica una semana, ningún medio de prensa especializado lo levanta. Por otro lado, hay contacto con algunos institutos de economía, consultores, analistas privados, ¿no? Y ahí simplemente decir, bueno, usás el informe, ¿cómo lo usás? ¿No? Ahora, imagínate una consultora que cite en su informe como fuente, eso es lo que se busca. Porque si no lo cita, yo qué sé si lo usa. Acá lo que se busca es, como scrapping, ¿está citado el informe en algún lado? Si no es, yo qué sé, ¿dónde lo saco? O sea, si no, no lo podés medir. O sea, cuando una consultora saca algo de la economía uruguaya, ¿está esperando el informe o lo saca porque ya tiene indicadores y tiene la capacidad antes de generarlo? Seguramente sea las dos cosas. Pero si no, es imposible. Es una presunción de que estaría mal agarrar el informe de coyuntura económica de cualquier empresa privada y suponer que está usando esto. La pregunta iba más capaz en línea con otra cosa que comentaba, que era la posibilidad de analizar la incorporación de estos informes a las expectativas de inflación, a ver si ya habían hecho algo en ese sentido, si ese indicador... Bueno, eso es más fácil de hacer porque, por ejemplo, el Banco Central hace una encuesta a varios sobre expectativas para los próximos 24 meses. Y eso tiene que ir en línea con el comunicado. ¿Verdad? Si el propio comunicado, cuando saca, pone una estimación del Banco Central sobre lo que se espera. Cuando ustedes escuchen, que se espera por rango meta. El rango meta es a 24 meses. El Banco Central espera que en 24 meses la inflación esté entre 3 y 6. ¿Eso coincide con las expectativas del mercado? Si coincide, se supone que el componente comunicacional está teniendo efecto. Todo esto se supone. Pero eso es lo que se puede intentar medir, digamos. A medida que se apunta a los próximos meses, las expectativas del mercado, en el caso de analistas, si coinciden o no. Si no coincide, bueno, hay un tema de por qué no coincide. Las expectativas de los analistas dice que, hoy por dice que sí. Pero, no. ¿Es por el comportamiento comunicacional o es por otra cosa? Bueno, no sé. Pero, no. Y el indicador es simplemente ver la frecuencia que se cita. Lo que estamos haciendo es, bueno, si yo detecto que un informe cita un informe del banco, ahí se analiza algo parecido a esto. Y ahí cotejas el componente del informe del banco con el componente del informe de la consultora X. Y se intenta buscar algún patrón entre ellos. Puede ser casualidad, al final son correlaciones, ¿no? Acá no hay casualidad, son correlaciones al final de la película. Yo no sé si esa correlación es porque le llevo el informe, ¿se entiende? Si no hay correlación, ahí estamos peor. Pero bueno, eso. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. ¿Una duda puede ser? Ah, mirá, Upa, ya lo ves. Claro, Enrique. ¿Puedo? Sí. Bueno, muy interesante, pero me generan dudas. Por ejemplo, creo que lo comentaste, Diego, es tu nombre, ¿no? La correspondencia o concurrencia o correlación que pueda existir en la interpretación que haga el modelo de un informe y la realidad. Ese es un tema, ¿no? Primer tema, pero me pregunto, ¿los funcionarios del Banco Central o de gobierno tienen en cuenta este tipo de resultados para la toma de decisión política? Eso es una pregunta. Y la otra que me surgió acá es, y me anoté, es si puede pasar lo siguiente, que aparezca una interpretación de un informe con estas técnicas
y qué grado de correspondencia tiene también con la interpretación que hace el público en general o los distintos institutos de la sociedad. Ya. Eh, Además de estar afectado, creo que lo dijiste, acá el factor humano es importante porque se puede escribir sobre un mismo fenómeno económico de cuentas nacionales o de balanza de pago comercial, y hoy lo escribe un funcionario y después lo escribe otro. También eso puede influir por su empleo del lenguaje. sí, Enrique, eso era alguna de las cosas que comentábamos. Sobre si se toma o no como política, eso no puedo opinar porque yo trabajo en el Banco Central y esta instancia era más académica en cuanto a eso no puedo opinar. Lo que sí, lo que se intenta hacer son las otras dos dimensiones que decía. ¿Tá? En teoría, las conclusiones de este informe, este modelo, las infirió viendo la realidad. Viendo la realidad en cuanto a la evolución de las variables que se miden en el informe. ¿Tá? Y hay otras variables que no se miden en el informe que están por detrás de la conclusión. O sea, este fue un análisis. Por un lado está el texto, lo que se muestra, y por otro lado están las variables económicas de la realidad, que intentan medir la evolución de Uruguay. ¿Está bien? Entonces, en realidad el modelo, cuando infiere estas conclusiones, está alimentado de las dos cosas. ¿Tá? O sea, eso por un lado. Si lo hace bien o mal, es otra discusión que es interesante, pero... Y después lo otro, lo que decíamos, el gran valor, más allá de que toma la política, si le da corte o no a esto, es, que sí le dan corte, pero está, es cómo el público lo percibe esto. ¿Es utilizado? ¿De qué manera? La información que se genera, que se comunica. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? Esto hay varias formas de hacerlo. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Tampoco uno puede inferir una causalidad en ese comportamiento. Uno no puede decir tal empresa toma una medida o tal analista dice tal cosa en función de lo que está publicado acá. Sería ser demasiado ambicioso. ¿Está bien? Lo que también son indicadores al final de la película de correlación entre lo que el público puede llegar a manifestar y lo que se genera desde el punto de vista del informe. Pero no hay un componente de causalidad acá, ni mucho menos. Y si lo hay, no lo podemos medir. O sea, yo no puedo decir tal empresa o tal analista, tal consultora, dice tal cosa, por más que lo cite el informe, ¿eh? Porque citarlo es simplemente decir que lo leyó. Pero su análisis puede ser totalmente contrario. Es como más básico el análisis. Es decir, bueno, si una consultora cita el informe en una ventana de 30 días, bueno, lo voy a tomar en cuenta y lo voy a analizar. Pero yo no puedo ni decir, lo único que sé es que supuestamente lo leyó, pues si lo cita, pero no puedo llegar a decir ni con esto ni con otra cosa que no conozco, decir, bueno, lo tomó como una Biblia y va a tomar su análisis con eso. Lo que sí uno puede hacer es, en el texto de la consultora X, sí ver los patrones con el informe este. Pero también es muy discutible, porque el objetivo de la consultora es muy distinto al objetivo del informe este. ¿Se entiende? Y sí, el componente humano no va a estar nunca, no va a desaparecer nunca en el corto plazo, en el largo plazo. Sí, pero... Gracias. Una cosa más general, porque tengo unas discusiones con un colega. Él prácticamente casi me dice que la inteligencia artificial nos va a ir superando. Yo leí una frase el otro día, ya que estamos sobre inteligencia artificial. Dice, la inteligencia artificial responde como si pensara, pero en realidad no piensa. Un poco lo comparto. Yo creo, a ver, si la inteligencia artificial es más una gran cantidad de información y los algoritmos que alguien le puso adentro. Y la que hay una inteligencia... deformación en el sentido de que nos estamos formateando los humanos hacia la inteligencia artificial, o si la inteligencia artificial no se formatea y se adapta a la necesidad del humano, ¿no? Un poco son unos planteos que me hice a Ahí partir nos de hoy. metemos Me un tema gustaría medio que filosófico que hay gente que la da, yo no me importa demasiado. Es cuando decimos inteligencia, ¿de qué hablamos? Es una discusión. Hay muchos tipos de inteligencia humana, ¿tá? Entonces, acá la duda es, bueno,
el nivel de la inteligencia artificial hoy está llegando a un nivel de inteligencia humana? Yo creo que no, o sea, no, está lejos de eso. ¿Tá? Lo que estamos hablando es, desde el punto de vista matemático, que son funciones, punto. No piensan como nosotros. Lo que hacen es millones de cálculos como hacían antes, pero la gran novedad es que vos te podés comunicar. Antes tenías que saber código, tenías que saber cosas, yo qué sé que tenías que saber. Ahora tenés que saber escribir. Lo que cambió es la forma de usarlo. No son inteligentes, son calculadoras más potentes, como se dice. No son inteligentes. No nos va a desplazar de lo que hacemos, por lo menos. Lo que sí, lo que va a pasar tanto en el mercado laboral, en la educación, en el ámbito docente, va a cambiar entre el analista o investigador o docente que la sepa usar y el que no la sepa usar. Eso sí va a cambiar, y está cambiando. Está cambiando tanto. La gran duda es la calidad de lo que podés obtener con esto. Es otra cosa. ¿Tá? Pero sí, hay un ahorro de tiempo, hay un ahorro de productividad por todos lados. ¿Tá? Por todos lados, que bueno. Nada, eso ya lo podemos usar, no tenemos que esperar. Y bueno. Bueno, gracias, y felicitaciones Y por después esta... hay otra duda que es muy importante, es cuando uno hace un producto como esto, ¿la autoría de quién es? Es un dilema que también se está dando. ¿Es tuyo y en publicaciones científicas se está empezando a aceptar como coautor ChatGPT, por ejemplo? Y acá en la Facultad de Ciencias Sociales, en un curso de maestría, se dio un curso donde era ChatGPT y no sé qué. ¿Tá? Y la consigna era aprobar el curso haciendo un trabajo de algo usando ChatGPT. Y como coautor tenías que ponerte vos y ChatGPT. Buenas. Pero bueno, está. En realidad para mí está mal eso, porque al final de cuentas estás usando redes neuronales como que yo hice un trabajo usando redes de las de siempre. Claro, hagas una regresión y pongas vos y regresión lineal. O sea, para mí es una locura lo que se está haciendo, pero se está haciendo. Qué grande. Pero está. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Enrique. Nos vemos. Gracias. Bueno, chao, chao. Muy bueno.